Hola Henry, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, te escucho. Sí, sí, te escucho bien. Estoy manejando ya. No me puedo Ya, retirar de la cámara porque estoy manejando ahorita. ya, está bien, no te Y estoy un preocupes. poco mal de la garganta, así que breve nada más. Por- Va, está bien, perfecto. Entonces, no sé si comienzo yo, mi compañera Salete. Sí, no hay problema. Va, ok, está bien. Mejor comienzo yo ahorita. Ya bueno, Henry, la primera pregunta que te quería hacer era, ¿podrías contarnos un poco brevemente de cómo surgió o nació la empresa, quiénes fundaron esta empresa y cuál es el rubro o actividad principal en la que se A ver, especializan hoy en día? por partes. La primera pregunta me dices la fundación. Sí, ¿cómo nació? ¿Y quiénes fueron sus fundadores? Fundadores, señor Juan Montenegro González y Carlos Orlando Montenegro Vázquez. Son los fundadores de la empresa. En el año 1999 se se interesaron al ver un nicho de mercado que no estaba bien cubierto, que es el tema del rubro de los envases de polipropileno. Se metieron se interesaron por el rubro, han empezado de a pocos, obviamente, como toda empresa, ya había una industria, digamos, un poco incipiente en Perú de lo que son los envases de polipropileno y ella trata ya, ¿no? Pero con de a pocos. Ok. Y el rubro, bueno, ya me lo dijiste, y en lo que se especializan hoy en día es lo mismo, ¿verdad? Se ha ido diversificando, la base son los sacos de polipropileno y actualmente se tiene también lo que es mallas de sombra, mallas Rachel, sacos laminados, sacos con recubrimiento de BOPP, etcétera. Ok, la siguiente pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo definiría el perfil de sus clientes principales y quiénes consideran que son sus competidores más fuertes en el mercado actual? Actualmente estamos posicionados a nivel nacional en el acumulado, estamos como primeros. Competencia directa está Fibrafil, Norsac, Sacos Pisco, etcétera. ¿Y cómo definirías el perfil de tus clientes principales o de los clientes principales? Corporativos, clientes finales, rubro industrial, mineros también. Ok, y como última pregunta de mi parte, para entender la estructura interna, ¿cuántas gerencias o áreas principales componen la organización y cuántos colaboradores tienen actualmente contratados entre Tres ellos? gerencias. Tres gerencias, la gerencia general, gerencia financiera, gerencia administrativa. Población actual de trabajadores aproximadamente 539 en total. Ok, muchas gracias, Henry. Te doy paso a mi compañera. Ok, Henry, buenas noches. Bueno, para mi ¿Qué tal? pregunta es del 1 al 5. ¿Qué también crees que controlas tus emociones cuando estás bajo presión en el trabajo? Para los cargos de jefaturas y cargos de coordinaciones y directivos, el nivel, digamos, ¿cómo se dice?, de manejar la tensión tiene que estar bastante desarrollado, tiene que estar entre un 4 y un 5. Ok. ¿Y cómo sueles actuar cuando un colaborador está desmotivado o tiene bajo desempeño? Lo primero que tiene que hacer es escuchar a la persona y entender, ponerse en lugar de la persona. Muchas veces hay problemas personales que no deberían trasladarse hacia lo que es el ambiente de trabajo, pero a veces hay emociones que no se pueden controlar y ahí tiene que intervenir y tiene que haber bastante, como se dice, sentido común y criterio para poder entender a la persona, ¿no? Ok. Y cuéntame sobre una situación en la que hubo un conflicto en tu equipo y cómo lo resolviste. Conflictos pueden haber todo el día, discrepancias sobre todo. Por Ajá. ejemplo, cuando tienen problemas de compatibilidad entre personas, entre compañeros de trabajo, porque a veces las opiniones son un poco diversas, es importante no confrontar a las personas, sino escuchar primero la versión de una persona, luego la versión de la otra persona y luego juntar la información. Y una vez que se tiene la información de ambas partes, se procede a lo siguiente, que es conversar con ellos y una vez que se tenga, digamos, una solución o una posible, ¿cómo te digo?,
una posible salida al problema o a lo que se está generando, se le tiene que de una u otra forma tener a las dos personas sentadas, una con la otra o paradas, ¿no? En un lugar tranquilo que no esté necesariamente dentro del ambiente laboral y simplemente indicarles pues, no lo que se quiere mejorar y lo que se quiere cambiar. Ok, muchas gracias, Henry. Por favor, mi siguiente compañero. Sí, Buenas bueno, tardes, Henry, ¿qué tal? De la escala de 1 al 10, ¿qué tan satisfecho se siente con su trabajo actualmente y por qué? ¿Cuáles son los aspectos que le generan mayor satisfacción, motivación? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿De qué, del 1 al 10 Ajá, qué es? de 1 al 10, ¿qué ¿Satisfacción? tan satisfecho se encuentra con su trabajo actualmente? ¿Cuáles son los Eh, aspectos que le generan mayor satisfacción o motivación? del 1 al 10, digamos que es un 9. Los principales factores que es el trabajo en equipo, el equipo con el que se cuenta, es un buen equipo de trabajo. Eso es lo Ujú, principal, el equipo de trabajo y las herramientas digitales que también nos facilita la empresa. claro. ¿Y qué situaciones te generan más estrés en su rol y cómo las maneja? Las direcciones que vienen directamente, valga la redundancia de las gerencias, a veces hay decisiones que toman, Ujú. como es una empresa familiar, a veces hay decisiones que se toman que son un poco apresuradas y uno tiene que aprender a lidiar con ello, a través tratar de manejarlo, Ah, ¿no? ujú. Sí, Bueno, le paso con mi siguiente compañera. ok. bueno, para continuar sobre las competencias que tienes en el puesto en el que estás actualmente, ¿qué competencias consideras que son fundamentales para desempeñar el puesto actualmente? Integridad, honestidad y sobre todo toma de decisiones. Perfecto. ¿Qué competencias consideras de las que me has mencionado que podrías desarrollar aún más y cómo lo fortalecerías? La toma de decisiones, que es una actividad que siempre se va desarrollando conforme se adquiere experiencia. La toma de decisiones involucra una madurez, no solamente en edad, sino también en experiencia. Perfecto. Ahora, hablando sobre la experiencia del colaborador, ¿qué etapa consideras que es más importante dentro de todo este proceso de un colaborador cuando pasa por la empresa? ¿En qué sentido? ¿Cómo, en qué sentido la etapa? Por ejemplo, no sé, la inducción, las capacitaciones que pueda tener, la confianza con el jefe, eh, en ese tema como general desde inicio a fin de un colaborador cuando está en la empresa. Del trabajador es importante desde que inicia sus labores. Desde que inicia desde su primer día, tiene que estar con una buena inducción, tiene que estar correctamente capacitado para que también pueda decidir por sí mismo y pueda también sugerir mejoras. Es importante que el trabajador se sepa valorar, ¿no? En la organización. Si un trabajador se valora, sabe sus funciones, va a poder sugerir inclusive mejoras y eso se va a desarrollar o se va a traducir en beneficios para él también, de repente un ascenso, un aumento, estabilidad laboral, etcétera. Claro. ¿Y considerarías que la empresa actualmente le brinda esta experiencia al colaborador en la empresa actual? Sí se brinda, igual está en un proceso de mejora continua. No es perfecto, pero está en un proceso de mejora continua, eso sí. Claro. Y justo hablando de estas mejoras, ¿cuáles están siendo implementadas o cuáles implementarías según tu punto de vista? Los bonos y los reconocimientos que se hacen ahora mensuales a los trabajadores. De un grupo de áreas, por áreas se están haciendo Ujú. reconocimientos mensuales de cada trabajador, de un trabajador por áreas. Se está haciendo un Perfecto. reconocimiento y se le está haciendo también un bono o si no también se le entrega un premio, un artefacto, algo simbólico. Pues, ¿no? Listo, perfecto, gracias. Continuamos con mi siguiente Okay. compañera. Bueno, Henry, para mi otro set de preguntas, le quiero preguntar sobre el clima laboral. ¿Cómo usted describiría el clima laboral actual en su equipo o de la empresa en general? El clima laboral actualmente, como ya le he mencionado hace algunas preguntas que ya creo haberlo respondido, el clima laboral es bueno, el equipo de trabajo es bueno, hay oportunidades de mejora, como le mencionaba, siempre hay oportunidades de mejora, pero dentro de forma general, estamos bastante tranquilos, bastante satisfechos con ello. Y si tuviera que poner un porcentaje de 0 al 10
sobre qué tan satisfecho está con su equipo, ¿cuál sería y por qué? ¿Un porcentaje o un número? ¿Porcentaje o número de 1 al 10? ¿Cómo es? Ya, que me hablas de porcentaje del 0 al 100. Un número del 1 al 10. Un número del 1 al 10 y él colocaría un 9. Ujú. ¿Y por qué? Porque obviamente hay un proceso de mejora continua. O sea, nada es perfecto. En ninguna organización, creo que entienden algo. En ninguna organización se llega a estar en un 100% o a un número 1 al 10, como se le quiera medir. Siempre hay una oportunidad de mejora y las empresas siempre están evolucionando. ¿Por qué? Porque hay nuevas tecnologías, hay nuevos retos, hay nuevas competencias, etcétera. O sea, las empresas tienen que estar constantemente evolucionando. Por eso es que nunca podemos llegar a un nivel perfecto. Siempre hay que buscar la mejora continua. Claro. Bueno, la empresa mide el clima laboral de alguna manera, tal vez con encuestas, evaluaciones, ¿y con qué frecuencia las hace? Las evaluaciones de clima laboral las hacen, si no me equivoco, de manera semestral. Ok. Y bueno, ¿qué aspectos del clima laboral considera que son los más fuertes y cuáles son los más débiles? ¿Qué objetos objetos? No, aspectos. Aspectos. A ver, Ujú. formúlame bien la pregunta, a ver, ¿cómo lo ¿Qué mencioné? aspectos del clima laboral considera usted que ¿Mm? son los más fuertes y cuáles son los más débiles, los que tendrían que trabajar todavía? Los más fuertes es, por ejemplo, el tema de los salarios. Los salarios Ujú. están, digamos, en un nivel competitivo. Las fechas de pago también. Lo que quizás está por mejorar es que el personal se sienta más afín con, bueno, más que todo en la parte productiva, un poco más Ujú. afín y se sientan más familiarizados con lo que es la cadena productiva, ¿no? O sea, no, con la cadena de valor. No todas las áreas están correctamente motivadas. Hay áreas que todavía están por mejorar. Claro. Bueno, le paso con mi siguiente compañera. Una consulta, ¿cuántas preguntas faltan? Serán unos 6, 7 aproximadamente. Hola, ¿cuántas faltan? ¿Cuántas preguntas faltan? Aproximadamente ¿Cuántas unas personas 6, faltan? 7. ¿7 Dos, preguntas o 7 personas? no, faltamos 3 personas, 2 personas nada más. Ya, hay que avanzar, chicos, por favor, que ya estoy llegando a otro punto y voy a tener que colgar. Ya, hay que avanzar, por favor. Buenas noches, señor Siguiente. Henry. Yo le voy a hacer las preguntas relacionadas con los valores de la empresa. ¿Cuál considera que son los 3 valores que guían a la empresa? Como usted, jefe de logística, y cómo se reflejan en sus decisiones o en su toma de decisiones diaria esos 3 valores. A ver, tema de valores está dentro de la política de la organización, que es la honestidad, lo que es la calidad, esa es parte de los valores, la calidad, la honestidad y lo que es la integridad. Usted, como jefe de logística, ¿en qué manera o en sus decisiones o en el ejercicio de sus labores los gestiona o cuál es el que más utilizaría para poder motivar a su equipo? La integridad, la integridad. ¿Cómo se relacionan los valores con sus valores personales y cómo los promueve la empresa? A ver, no entiendo muy bien el contexto de la pregunta. O sea, son 3 valores. Los 3 valores que tiene la Los empresa, 3 valores que menciono son de la empresa, no son míos, son de claro, la empresa. disculpen. ¿Mm? Los 3 valores que tiene la empresa, ¿cómo los suelen realizar una promoción o cómo Ahora. sus colaboradores conocen estos valores? Ya, eso va, por ejemplo, con el RIT, con el Reglamento Interno de Trabajo, se transmite todos los reglamentos o los lineamientos de la empresa. Con eso cada trabajador o cada colaborador va a concientizarse, va a familiarizarse con los valores de la organización. Cada uno desde su punto de vista como coordinación, como jefatura, etcétera, es el encargado de motivar al personal. Los valores, no todas las personas los desarrollamos en la misma instancia, o sea, no todos desarrollamos los mismos valores a los mismos niveles, pero es importante que tengamos una metodología de trabajo en armonía y que todos al menos trabajemos bajo el mismo ritmo, bajo el mismo sentido, bajo los mismos valores. O sea, no todos desarrollan los mismos valores al mismo nivel, no todos se desarrollan, pero siempre se trata de motivar al personal para que se sienta escuchado, se sienta, digamos, respaldado ante cualquier decisión que se pueda tomar. Es importante ello. Los valores se aplican de esa manera. La integridad, por ejemplo, puntualmente, cuando tienes, por ejemplo, un problema de algún trabajador que no vino a trabajar o de repente tuvo un problema familiar y hay que darle el soporte, hay que darle la guía para que pueda, y a veces recursos humanos no le sabe explicar bien, entonces uno también tiene que aportar ahí, meterse para explicarle también, porque a veces recursos humanos no se deja entender. Y hay colaboradores, por ejemplo, dentro del proceso productivo, que de repente tienen secundaria completa la justos y a veces no se entiende. Y por vergüenza a veces nos preguntan.
Todo eso uno tiene que también ponerse en los zapatos de ellos para poder explicarles y poder dejarse entender también. Pues, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, señor Henry. Y cambiando para el lado de la comunicación, ¿cómo suele usted comunicarse con su equipo cuando necesitan instrucciones o resolver situaciones de conflicto o ciertos, cuando no se llega a un acuerdo con el equipo o con otras áreas? ¿Cómo lo Las suelen manejar? comunicaciones tienen que ser directas por vía llamada para simplemente comunicar una reunión, por ejemplo, y después presencialmente si es posible. La mayoría de conflictos tienen que resolverse de manera presencial, o sea, face to face. En lo posible evitar hablar por WhatsApp, por llamadas, si es urgente se conversa por llamada, pero lo posible presencialmente. ¿Consideraría que hay un aspecto para mejorar en la comunicación? De momento no considero algo crítico el tema de la comunicación, porque es algo que se ha ido desarrollando con el tiempo y creo que hemos llegado a un buen punto en el tema de la comunicación con el equipo. Perfecto, muchas gracias. Le paso con mi siguiente compañera aquí. Ok. Buenas tardes, Henry. Ya para culminar, te quería hacer unas ciertas preguntas. La primera es con respecto a cuáles consideras tú que son los principales desafíos en la gestión de los trabajadores dentro de la organización. ¿Desde qué punto de vista los desafíos? ¿Desafíos económicos, desafíos personales? ¿Qué O tipo de sea, desafíos? en el sentido de problemas o dificultades que tiene la misma empresa para desarrollar esta motivación en sus colaboradores. A ver, para poder, digamos, hablar de un desafío tiene que haber un problema. ¿Bajo qué problema plantean ustedes que podríamos partir? Desafíos tenemos todos los días, en diferentes aspectos. Producción, ventas, o sea, hay varios factores. Quisiera que también ustedes me digan más o menos para poder guiarlos o darles una idea por dónde más o menos quieren ir. Por el tema de la producción. El tema de producción, ya. Un desafío. Para empezar, yo no estoy metido netamente en la parte de productividad, pero de primera mano sé que en la parte productiva los principales desafíos es el tema de falta de personal. El personal suele rotar un poco por el tema, no tanto por el tema económico, sino por el tema de lo que mencionó hace un momento, el tema de la motivación. Hay personal que no conoce sus funciones al 100% y suele desertar de los puestos. Hay personas que tampoco le gusta el tema del horario rotativo, porque el horario rotativo en la planta trabaja todo el día, 24/7, y hay personal que, digamos, no está acostumbrado a ese ritmo de trabajo. Ahí tienen que entrar a tallar los supervisores, el jefe de producción, a motivar al personal para que pueda tener un poco más de estabilidad. Los principales desafíos de la forma en la cómo se lidia con ese tipo de problemas es lo que mencioné hace un momento, el tema de los bonos, el tema de los reconocimientos, etcétera, ¿no? Básicamente por ese lado se está viendo una pequeña mejora, que todavía estamos con el problema, sí, pero estamos por ahí buscando el tema de las mejoras por ese lado. Entonces, esos serían los cambios que, digamos, la empresa está implementando, ¿no? Para mejorar la dicha motivación Correcto. de los colaboradores. Así es, correcto. Y ya como última pregunta, es ¿cómo se fomenta actualmente la comunicación entre líder y colaborador? La comunicación se fomenta siempre de manera horizontal. La comunicación siempre tiene que ser horizontal, no transversal o vertical. La comunicación tiene que ser siempre directa, evitar el tema, como les digo, los correos son solamente para comunicar, lanzar informaciones o instrucciones, pero cuando uno quiere transmitir un deseo de querer implementar algo, primero tiene que acudir a sus personas y reunirlos primero para poder escucharles sus dudas, sus consultas, y también quizás tengan propuestas de mejora. Ok, Henry, gracias. Ok. Henry, muchas gracias por tu tiempo, la verdad. Nos has ayudado un montón con ese trabajo. No te preocupes. Cualquier cosa ahí me escribes. Listo. Hasta luego, Henry. Muchachos. Buenas tardes. Chao.